¿Qué tal? El día de hoy estamos muy contentos de ser recibidos en el archivo de Pinto mi Raya, en el estudio de mi querido maestro Víctor Lerma. Y bueno, pues vamos a platicar un poco acerca del dibujo, sus consideraciones y de su participación en la exposición Cachorros de Tigre. Víctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Primero, para nuestro público, me gustaría pedirte por favor que nos dieras tu nombre y más o menos cómo describirías tu práctica artística. Muy bien, mira, mi nombre es Víctor Lerma, soy artista visual, soy de la generación de los 70s, donde se practicó y la influencia internacional era prácticamente al día. ¿Okay? Eso hizo que nuestra perspectiva a esta generación tuviéramos una idea muy diferente a lo que tradicionalmente se venía dando en la Academia de San Carlos o San Carlos o la INAP, como se conocía, ¿sí? Y nuestra finalidad, que era lo que a mí en lo particular me gustaba mucho, era romper con esas tradiciones, con ese formato muy tradicional, pero que estaba rigiendo en ese sentido, pero había también maestros como Manuel Felgueres que habían hecho un camino accesible a la tecnología que se estaba dando en ese tiempo. Entonces, para mí, me considero artista visual porque eso me permite estar en toda una serie de medios que los considero como herramientas. No los veo como la alternativa ni experimento con ellos, sino me meto y utilizo esa herramienta para llevar a cabo mis piezas. Ok. Es muy significativo que nos mencione al maestro Manuel Felgueres y la palabra romper, porque justamente esa generación, la que vino después de la ruptura, fue la que estableció los nuevos parámetros de la práctica artística en México. Y pues eres un ejemplo vivo de eso, ¿no? Pero particularmente con lo que nos atañe en esta oportunidad, me gustaría preguntarte cómo describirías tu relación con el dibujo y cómo lo integras en tu práctica artística como artista visual. El dibujo para mí en sí no es muy importante. Lo que sí es el concepto de un dibujo. Para mí la línea es una sucesión de puntos, ¿sí? Entonces, el dibujo para mí viene desde una palabra, una letra, que es una línea sinuosa, la A, la B, cualquier letra, no importa si es antigua, como el jeroglífico, no se diga, es pura una línea sinuosa, y hay interpretaciones nosotros, y es por eso que para mí el dibujo como en sí dibujo, ser figurativo, ser abstracto, ser neoconcretista, ser hiperrealista, no. El dibujo me lo apropio y con ese concepto empiezo a trabajar materiales. Ok. Eso nos lleva precisamente a hablar de la pieza que está presentando en la exposición Cachorros de Tigre, con la cual nos sentimos bastante honrados porque es una pieza muy atípica y nos gustaría mucho que nos expliques un poco acerca de esta pieza que llama tanto la atención y que es a veces muy difícil de interpretar por el público en general, la pieza de Camina, ¿no? ¿Por qué nos prestaste esta pieza y cómo la justificarías como un dibujo? La justifico como un dibujo porque los elementos que estoy trabajando son frágiles, son delicados, son muy de lo diario. En un dibujo tradicional dibujas a una persona de un barrio, de un lugar X o un paisaje. Sí. Con
el tipo de obra que yo estoy haciendo, los materiales, los residuos de ciertos materiales, los vuelvo a reinterpretar, trabajándolo desde su materialidad hasta la posibilidad de poder incidir en ese material. Uh-huh. A mí en lo particular me gusta mucho el graffiti. Uh-huh. Vengo de una generación donde el graffiti se llevó a cabo al 100%, pero como palabra, como letra, como punto de partida de un barrio. Uh-huh. ¿Sí? No era figurativo, era una imagen de el nombre de un grupo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, era pura palabra, pura línea, puro trabajo. Y esa graffiti que yo me apropié, lo transfiero a este tipo de material, como un cascarón de pintura, como un trozo de madera, que mi reto es cómo le puedo incidir en eso trabajando una línea. Ahí es donde viene el dibujo. Por supuesto que sí. Estoy completamente de acuerdo con eso, y eso es lo que yo trato de explicarle a la gente que nos visita, que me pregunta, ¿esto por qué es un dibujo? Es una especie de anomalía dentro de la narrativa del lugar en donde está puesto, porque está entre varios dibujos que son un poco más clásicos, ¿no? Exacto. Entonces, nos gusta mucho poder encender ese debate y esas explicaciones a través de todo lo que nos comenta, porque no es solamente el pedazo de pared y la madera, sino también el hilo de cobre y el vidrio roto. El vidrio roto que da una figura, y esa figura, en el momento en que yo lo coloco en una base, en un respaldo, uh-huh, juego con la sombra, y esa sombra me da un volumen y me da un juego de luces. Esos juegos de luces que se deslumbran los utilizo yo como líneas rectas, uh-huh, que aprovecho para crear espacios. Entonces estoy creando elementos y estoy creando un grafismo, uh-huh, ¿sí? Un lenguaje propio de todo esto. Es muy abstracto, sí. Uh-huh. No es como si fuera una lectura normal, pero es abstracto, pero es la combinación de de las interpretaciones en el mundo por ejemplo, de un electricista. Uh-huh. Tiene que entender cómo se enciende, cómo se rompe la luz, y se hacen líneas, o un electroencefalograma te enseña una serie de líneas y te dicen niveles. Para mí esos niveles son puntos de fuga para poder trazar un espacio, un cubo, un cuadrado, todo en perspectiva. Sí. Le puedo agregar color, o le puedo agregar un elemento matérico, o lo dejo tal cual, o lo puedo agujerar. Uh-huh. El reto es de que si yo puedo trazo una línea y uso un corte, el corte lo voy a usar en ambos lados para reservar y conservar esa línea sin que se rompa. Uh-huh. Y es tan delgadita y frágil que a mí me trae un gusto el poder decir, conozco el material y me identifico con los materiales que estoy trabajando. Ok. Bueno, como ven, el dibujo, el propio concepto del dibujo, nos puede ayudar a trabajar, a caminar sobre todas estas sendas, ¿no? Y desarrollarlo y hacerlo cada vez más complejo. Y respecto a eso, o bueno, más bien hablando concretamente del concepto de dibujo, no de tu dibujo, sino del dibujo en general, ¿qué opinas de... En el contexto en el que estamos, en el que el dibujo suele verse como un medio un poco menor, ¿cómo defendería su autonomía? Independientemente de que sea un dibujo clásico como el que nos mencionabas de una persona, un paisaje, un lugar, o un dibujo tan experimental como el que nos has prestado, o incluso... No es experimental. Ok. Un dibujo tan... ¿Cómo lo definirías? Como una pieza. Un dibujo tan
personal, podría ser. Sí, Un dibujo tan personal como el que nos has prestado, o el mismo graffiti que opera en otros elementos ambientales. ¿Cómo defenderías la autonomía del dibujo ante su desdén, ante el desdén del gran público? mira, si lo pones en una línea histórica de tiempo, vas a ver un desarrollo de lo que es el dibujo. El dibujo desde épocas prehispánicas o mucho antes ha tenido su valor. El valor viene expuesto por una tercera persona que considera que tiene algo importante que decir o que está haciéndose. Hoy en día esos valores para mí como artista visual no son importantes, no le doy tanto interés, ¿sí? Y no le doy un valor. Lo que sí hago es de que cómo se está desarrollando geográficamente hablando. La geopolítica que tenemos en México es muy diferente a la de Estados Unidos o la de Centroamérica o Sudamérica, igual que la europea, ¿sí? Y eso nos hace un grupo específicamente bien identificados, ¿ok? Y no, hoy en día, si se le quiere valorar, pues tendría que meterse cada quien la dirección que le atrae más, ¿sí? Por ejemplo, yo, como mencioné hace rato, la generación de nosotros se crearon grupos para poder sobrevivir una situación política que acaba de pasar 4 o 5 años atrás, ¿no? Lo del 68. Ahí, en este grupo, se trabajaba colectivamente, pero también individual. Entonces había un dibujante súper excelente, como a la sociedad le gusta, Melesio Galván. Claro. Con una finura, una especificidad de trazo, todo perfecto, que permitía que se le respetara como artista, pero como grupo tenía otra manera de pensar. ¿Sí? Igual nosotros individualmente te identificabas con eso. Yo en lo personal sí me identifico con esta línea de trabajo porque es rápido. ¿Sí? El tiempo lo vas llevando y lo vas manejando rápidamente y lo vas arreglando. Con una pintura, bueno, si es acrílico o es otra cosa, pero si es óleo, hay que esperarse o trabajar 4 o 5 cuadros simultáneamente. Claro. ¿No? En cambio, con el dibujo hace lo mismo, pero ya tienes unas ideas acabadas sobre un material o un soporte del que te guste, ¿sí? Entonces, para mí, el valor que se le puede dar al dibujo hoy en día, pues parece que no le doy mucha importancia, ¿no? Se va dando, ¿sí? Se va dando como el grabado. El grabado, para ser grabado tienes que dibujar. Sí. ¿Sí? Entonces, hay muy buenos grabadores en México, internacionalmente reconocidos. ¿Sí? Entonces, no me preocupa mucho si las nuevas generaciones dicen, no, pues es que es dibujo y pues, está en internet y ya me lo puede hacer, o la inteligencia artificial ya me lo puede proporcionar. Ahí hay manera de poder discutir esa situación. Entonces no me preocupa mucho saber en qué nivel se encuentra el arte del dibujo. Ok. Pero bajo estos parámetros o sobre lo que nos acabas de comentar, ¿qué significa para ti participar en una exposición con tantos creadores, entre los que por cierto está Mónica y también Melesio Galván,
que también está participando en Cachorros de Tigre, en esta intención de un poco de reivindicar el medio del dibujo. Ya entendimos que no te preocupa, pero ¿qué significa para ti ser parte de un esfuerzo o un empeño como este? Mira, la exposición en sí está bien que se haya hecho. Uh-huh. Para mi gusto es demasiado. Uh-huh. ¿Sí? O quizá el espacio es demasiado chico para la cantidad de obra que está ahí, para que pueda respirar y tener su lugar de diálogo con la persona que la está viendo. Uh-huh. ¿Sí? Hay una variedad, ¿sí? Pero para tener esa variedad es necesario que deba de haber, pues ahora sí, folletos o panfletos o algo que mencione esta gran diversidad del dibujo. Uh-huh. ¿Sí? Para que el público entonces sí lo entienda. Inclusive no recuerdo si hay dibujo digital. No hay. Entonces hay un faltante y hay muchos dibujantes digital en México y que se dedicaron, dejaron a un lado lo manual y se metieron a un medio bastante difícil de entender. ¿Sí? Entonces, por ahí es necesario ver qué exactamente se está buscando del dibujo. No porque los artistas que están participando puedan trabajar el dibujo, sino qué se quiere del dibujo. Uh-huh. O estás trabajando para el dibujo, o como dibujante, o qué. ¿Sí? Porque también está el caricaturista. Por supuesto. Entonces hay huecos, como diría Katy Horna cuando nos estaba enseñando fotografía. Ustedes tienen muchos huecos, pero saben cómo manejarlos. Uh-huh. Entonces, aquí es cómo se puede experimentar en ese sentido una exposición de este tipo y que a la entrada se haya una hoja que explique esta gran variedad y los faltantes, porque siempre es necesario tener en mente y dar cuenta de que el faltante es tan importante como el que está exponiendo. Claro. Sí, por eso el eslogan de la exposición es que faltan muchos, pero no nos sobra ninguno, porque el gran abanico de creadores que tenemos, creemos que representa muy bien la práctica del dibujo, pero por supuesto que todo lo que nos comentas está tomado en cuenta y te lo agradecemos mucho. Finalmente, nos gustaría que nos dieras alguna visión o una explicación breve sobre lo que es la obra de Víctor Lerma. ¿Cómo definirías tu obra? No tu práctica artística ni su relación con el dibujo, sino ya la obra toda de Víctor Lerma. ¿Qué podrías decir? Se lo puedo decir con unas palabras. Perfecto. Mi obra es traviesa. Ok. Así. Nos encanta. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tu tiempo. Y Héctor, gracias. Muchas gracias a ti. Y pues visiten Cachorros de Tigre y conozcan la obra de Víctor Lerma, por favor. Gracias.